Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, aquí ya hemos escuchado y ya hemos platicado con nuestros analistas, con nuestros expertos sobre esta condición, ¿no? Escuchando a dos candidatos que se declaran ganadores. Más temprano habíamos escuchado una postura, habíamos visto una postura en Twitter de Ciro Murayama, por eso le hemos llamado esta noche para platicar con él, consejero del INE. Ciro, ¿qué tal? Pues, ¿cómo podría interpretar, cómo ve usted que cuando menos en 7 entidades, 2 candidatos se estén declarando ganadores de esta elección? Buenas noches, Ciro. Buenas noches, muchas gracias. Pues sí, tenemos, digamos, un contraste entre el ejemplo y la lección de civismo que ha dado la ciudadanía que acudió a las urnas, los ciudadanos que se levantaron temprano para instalar las casillas, para recibir la votación de sus vecinos y para contarlas, con, digamos, las ansias de los candidatos que no han esperado siquiera que termine el conteo de las urnas para ya autoproclamarse ganadores. Pero ahora lo que sigue es seguir apelando a esta lección de civismo que ha dado la gente y decir que pues todas las manifestaciones que hemos tenido de triunfo se basan en encuestas, es decir, en andarle preguntando a la gente cómo votó, no se basan en votos depositados y contados, no en sufragios. Y lo que decide una elección, lo único que importa en una elección es el sufragio, es el voto depositado en las urnas. Ahorita mismo se están trasladando los paquetes electorales a las distintas sedes de las autoridades electorales en las 14 entidades, se están capturando en los prepos, ahí se pueden seguir en internet, y en 3 entidades las autoridades correspondientes van a dar a conocer conteos rápidos y es factible que los medios de comunicación también den a conocer resultados que ellos hayan construido a partir de ejercicios propios de conteos rápidos. La diferencia entre un conteo rápido y una encuesta de opinión es muy relevante. El conteo rápido lo que hace es tomar los resultados publicados afuera de las casillas a partir de una muestra representativa y con eso construye una inferencia, no a partir de dichos ni de encuestas. Por eso es que el conteo rápido es muy confiable y yo invitaría a la gente a esperar a los conteos rápidos para ver en efecto cuáles son las tendencias de la votación y no dejarse, digamos, llevar pues por estos pronunciamientos que no tienen mayor sustento ni responsabilidad que hemos estado viendo en las últimas horas. Claro. Aquí hay una pregunta de Paco Abundi, Ciro. Ciro, ¿cómo estás? Un saludarte. Creo que fue muy atinado y muy responsable tu comentario cuando decías la semana pasada que pues cualquier llamado al triunfo era delicado, digamos, visto del lado político. Nosotros lo vemos del lado metodológico y decimos que es prácticamente imposible dar ganadores contundentes. Hay escenarios más probables, pero eso no da ganadores contundentes. Ahí rescato la declaración del presidente del PRI, que creo que es el único que lo ha señalado, pero iba muy en la lógica que tú habías mencionado, creo. Pues sí, Paco, en efecto, yo creo que aquí hay, digamos, una serie de conductas que pueden ayudar desde las autoridades, los propios expertos en demoscopía, los medios de comunicación, a generar información confiable. Hay algunas entidades donde pues hemos visto campañas realmente caldeadas, ánimos crispados, y lo peor que podemos hacer es alimentar la crispación, la falta de gobernabilidad o de serenidad en estas horas. Claro que siguen al cierre de las urnas y por eso es muy importante que las empresas demoscópicas den a conocer sus distintos ejercicios, que vayan señalando esto que tú bien apuntas, de que no son sino escenarios, que tampoco son definitivos, que hay métodos que resultan más precisos, y yo creo que en el momento en el que tengamos un conjunto de conteos rápidos hechos por empresas serias, que pues son las que conocemos, que vienen trabajando desde hace años, con lo que debe conocer la autoridad electoral y con los resultados de los precios, pues vamos a tener escenarios mucho más claros. A mí lo que me preocupa es una conducta donde sale algún candidato o candidata X, se dice ganador antes de tiempo, y luego si no se le confirma eso porque pues no corresponde con lo que se depositó en las urnas, descalifica la elección y dicen que hubo trampa. Creo que ese es el guión perfecto del irresponsable, ¿no? Entonces yo creo que frente a eso hay que estar vacunados, generando información lo más precisa posible y pues no queriendo comer ansias, porque pues estos procesos
requieren pues cierto tiempo, ¿no? Y cierta pedagogía también desde la autoridad electoral para explicar su complejidad y pues en esa medida ir bajando el riesgo de mayor confrontación y desazón entre la población que ha seguido atenta la jornada electoral. Ciro, buenas noches, te habla Héctor Diego Medina. Comparado con otras elecciones hasta lo que va, sabemos que es temprano, pero hasta el momento en cuanto a quejas, en cuanto a procedimientos, en cuanto a la jornada electoral, ¿cómo la evaluarías? Mire, Héctor Diego, la verdad es que hemos tenido una jornada ejemplar para estar en 14 entidades distintas, algunas con problemas no solo políticos, sino de delincuencia y demás, el que de las 68,000 casillas programadas, solo 16 no se hayan podido instalar, me parece que es un muy buen dato, no tuvimos mayores incidentes, de tal suerte que tenemos una jornada que yo creo que forma parte de los activos de este país para confirmar la vía electoral pacífica, institucional, para renovar sus poderes. Entonces yo estoy muy satisfecho desde ese punto de vista. Porque sí se ha hablado de algunos focos rojos específicos, donde sí situaciones un poco graves, aunque no generalizadas, ¿no? Así es, mira, cuando tú tienes 37.3 millones de electores convocados a las urnas, es decir, es la población, hoy se decía, de Canadá completa, ¿no? Votando, cuando tienes algunas entidades con una altísima rivalidad política, incluso entidades donde, con algunas zonas donde es muy difícil la vida cotidiana, pues no es de sorprender que en algunos lugares puedas tener conflictos identificados, pero hoy no alteraron la vida político-electoral, que se caracterizó por la normalidad, por una conducta pacífica y libertad, como debe ser en democracia. Yo creo que eso hay que valorarlo. Bueno, finalmente, Ciro Murayama, antes de despedirnos, los medios demandamos mucha información, ¿no? Y ante esta incertidumbre que hay, hemos visto que algunos PREPs pues van un tanto lentos, ¿no? Más de lo que esperábamos. Sé que ya son los organismos electorales, aunque ustedes los supervisan. ¿Podríamos esperar más serenidad de los PREPs para las siguientes horas? Bueno, sí, yo creo que esto va a ir dependiendo de las condiciones de cada estado, incluso las condiciones, digamos, geográficas y de las vías de comunicación, porque en buena medida a eso nos estamos enfrentando, a que hay que trasladar los paquetes pues por vía terrestre hasta las sedes de la autoridad, y ahí se hace la captura, la digitalización y ya la publicación en internet. Entonces seguramente en las próximas horas vamos a tener información mucho más abundante. En el caso de la Ciudad de México va avanzando muy rápido, entre otras cosas pues porque aquí las vías de comunicación y las distancias pues facilitan esta labor, ¿no? Bueno, y ustedes ya levantaron sesión, ¿verdad?, en el Instituto Nacional Electoral, ya con base... ¿Cómo calificaría la elección para la Asamblea aquí en la Ciudad de México, Ciro? Pues mira, creo que muy interesante, tenemos una participación de alrededor del 30%, está fluyendo la información en el PREP de manera muy ágil. Con los datos preliminares, pues uno ve que la competencia estuvo pues reñida, que hay un partido que, sobre todo entre los dos principales partidos de la izquierda, van alrededor del 36%, uno de Morena frente al 30% del PRD, de los votos que corresponden a los partidos. Hasta el momento no estarían ingresando ningún candidato independiente, entonces pues ahí está el PREP para que lo estemos siguiendo y analizando en las próximas horas. Muy bien, gracias, Ciro. Gracias a ustedes, buenas noches. Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral, con estos datos y esta apreciación después de lo que hemos visto, ¿no? Los candidatos, doble candidato por estado, todos contentos ganador, ¿no? Y todos ganadores. Ya los datos pondrán a cada uno en su lugar. En donde parece